Hospederobacteria, que es el tema ya la unidad 7, ¿ok? Entonces, para el siguiente jueves, les voy a poner una actividad relacionada con el tema que vamos a terminar el día de hoy, que es genética. Entonces, para que le revisen. Al final de la sesión, haré el recordatorio de lo que va a suceder la próxima semana, porque nos tocan 2 días feriados. Entonces, vamos a perder la clase de lunes de teoría y el martes la clase de laboratorio. ¿Ok? Entonces, para que ustedes estén al pendiente de esto. Bueno, entonces la clase anterior nos quedamos en lo que era la revisión de genética bacteriana, ¿sí? De genética bacteriana vimos todos lo que son el tema relativo a mutaciones. Estábamos checando cuáles son los mecanismos de transferencia de información genética entre las bacterias, que les decía que no son únicamente de forma vertical, quiere decir que se pasen de célula madre a célula hija, sino que también se da de forma horizontal entre lo que son las bacterias. Y nos quedamos aquí con una de las técnicas de biología molecular muy utilizada en la actualidad para lo que es la identificación de bacterias. Veremos que hay algunas que no se pueden aislar en los métodos convencionales de bacteriología. Tenemos que utilizar o un organismo vivo, un animal, o tenemos que llevar a cabo cultivos celulares. Y el cultivo celular implica manejar condiciones 100% de esterilidad para evitar que otros contaminantes impidan el crecimiento de ese tipo de bacterias. Entonces, para el caso de PCR, es una técnica que les comentaba. Con esta pandemia, pues ahora sí que si alguien no la conocía, ya la terminó de conocer. Una técnica que nos va a identificar un gen en particular. Les decía que en esta técnica se requieren varios elementos y uno de ellos es precisamente este aparato que tenemos aquí, que es el termociclador. Este termociclador yo lo voy a programar. ¿Cuántos ciclos voy a querer? ¿Y qué temperatura voy a aplicar en cada etapa? Porque como vimos en las 3 etapas, se necesitan diferentes rangos de temperatura para que se lleve a cabo la separación del DNA, para que se unan los primers y posteriormente para que se sintetice la cadena complementaria. Esto se lleva aproximadamente durante lo que son 40 ciclos. Al finalizar, lo único que nosotros obtenemos es nuestro tubito de Eppendorf, ¿sí? O el tubito donde colocamos todos estos elementos. Y esto lo tenemos que hacer pasar por un gel a través de una técnica de electroforesis. Nosotros lo que vamos a hacer es separar, en este caso el DNA, ¿sí? Lo vamos a ir separando. Una vez que ya se hace esta separación por electroforesis, nosotros vamos a obtener un gel que con ayuda de un transluminador, que básicamente es una lámpara de luz ultravioleta, nos va a ayudar a identificar y a aislar el gen que nos interesa. ¿Ok? En el centro, en este gel de electroforesis, pues se corrió un control en el cual nos indica los pares de bases a que corresponde ese nivel o esa línea. Entonces, nosotros debemos de tener previamente el conocimiento de lo que es para los pares de bases que va a tener ese gen que me interesa, para ubicarlo. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo una prueba de identificación y vamos a suponer, déjenme borrar, que este 2A es mi control, entonces todas aquellas muestras en las cuales yo encuentre que coinciden a esta altura con mi control, quiere decir que tienen ese gen. Por lo tanto, estamos identificando a ese microorganismo en estas muestras, ¿sí? Repito, les estoy
hablando de esta técnica muy básica, muy en general. Hay variaciones de la técnica. Ujú. Aquí no voy a hablar de las variaciones, no voy a hablar de los tiempos ni de los usos específicos de cada técnica, únicamente el principio. Ujú. Entonces, bueno, ahora sí espero no me falle nada. Les voy a dejar el video que se iba a correr el lunes anterior, haciendo una breve descripción de esta técnica de PCR y también para que ustedes vean la cantidad de copias que podemos obtener dependiendo del número de ciclos que nos interese realizar. Entonces me voy a silenciar y les voy a dejar el video. Yo creo que con el video ya quedó más claro. Sí, ahí se ve cómo el termociclador va haciendo los cambios automáticos de temperatura y nosotros programamos el número de ciclos. Sí, y ahí se vio claramente cuántas copias del gen que nos interesa
se pueden obtener en un periodo eran 4 horas, no me recuerdo. Y fueron nada más 30 ciclos. De ahí que esta técnica pues sea muy utilizada. Entonces, ¿qué gen vamos a identificar? Pues el que es específico de ese microorganismo. ¿Para qué nos va a servir esta técnica? Bueno, esta técnica, ya les había comentado, a nosotros aquí en bacteriología nos ayuda mucho para identificar especies bacterianas, principalmente aquellas que son muy difíciles de aislar por técnicas rutinarias de bacteriología. También para clonar genes. Si yo lo que necesito es el gen para que una bacteria me produzca una hormona, una enzima, una vitamina, etcétera, pues yo voy a obtener ese gen para posteriormente insertarlo en la bacteria y la bacteria me produzca esa sustancia que yo requiero. Para detectar cuestiones de mutagénesis, para detectar si algunas sustancias que llegamos a utilizar pueden pueden originar un cambio en el DNA de algún microorganismo. Genotipar este tipo de mutaciones y especificar a qué nivel, en qué gen específicamente se da ese cambio. Como vieron ahí en el video, pues les ponía ahí no sé si era hombre de Neandertal, no lo sé, pero para lo que es la huella genética, descubrir, de ir desenmarañando de dónde venimos, quiénes son nuestros ancestros de forma directa, etcétera, la relación que tenemos con los demás seres vivos aquí en el planeta, muy utilizada como prueba de paternidad. También sirve para diagnosticar enfermedades hereditarias cuando se tiene el antecedente en lo que son los bebés en útero. Se les puede hacer una toma de sangre, de muestra, para identificar si son portadores o no de estos genes. ¿Ok? Y pues para el análisis del ADN fósil. Identificar, a lo mejor por ahí todavía existen algunas especies o algunos animales que pues no han sido bien ubicados o no se han identificado, hablando ya de fósiles. Entonces esta técnica tiene muchísimos usos, pero les decía, a nivel de bacteriología, a nivel de micología, a nosotros nos interesa porque nos va a ayudar mucho a identificar microorganismos que son difíciles de aislar por técnicas rutinarias de laboratorio. Como vimos, básicamente es una receta de cocina. El kit me dice cómo llevar a cabo el procedimiento. Lo que sí es muy importante es trabajar siempre en condiciones de esterilidad, porque a pesar de que estos cebadores o primers detectan una secuencia genética, yo puedo tener por ahí alguna contaminación. Y recordemos que en esta técnica nos interesa obtener una secuencia genética en específico. ¿Ok? Dudas en cuanto a esta técnica de PCR, que repito, la vemos aquí muy, muy, muy básica. No no nos compete tanto el desarrollar toda la técnica, porque solamente para el tipo de bacterias que les indiqué es donde le llegamos a utilizar de forma rutinaria, ¿sí? Con la mayor parte de las bacterias que nos topamos, pues las técnicas convencionales de bacteriología son suficientes para identificación. ¿Dudas? No, doctora. Bueno, ya para finalizar gracias. Para finalizar este tema de genética, vamos a revisar lo que son las enzimas de restricción. Cuando les hablé de transformación, les comentaba que en el caso de las bacterias poseen unas enzimas que son nucleasas. Nucleasas que se encargan de seleccionar esa información genética de la bacteria muerta, ver cuál le pudiera funcionar a la bacteria, incorporarla y ya dentro de la bacteria esas otras enzimas que también son nucleasas van a seleccionar, ¿sí? Esa información genética se puede incorporar o no se puede incorporar, ¿ok? Estas enzimas de restricción, las que se encuentran fuera, las que seleccionan el material en lo que es el proceso de transformación, son exonucleasas.
Las que ya se encargan de seleccionar ese material genético que entró y unirlo al DNA de la bacteria son las endonucleasas, ¿sí? Entonces, estas endonucleasas, repito, son las que van a seleccionar lo que es, ya me pasé, va a seleccionar de ese material genético que ingresó cuál se pudiera incorporar. Ahora, estas enzimas tienen una característica muy en particular. Van a reconocer secuencias palindrómicas. ¿Saben qué es un palindroma? No, profesor. No, profesora. No. Bueno, ustedes creo que ya les tocó que le dijeran lengua materna, ¿no? A mí me tocó todavía que me enseñaran español, pero bueno. Cuando nosotros hablamos de un palindroma, es una palabra que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, ¿sí? Por ejemplo, digo una muy sencillita. Ahorita no se me ocurre otra, pero Ana, por ejemplo. Ajá. Se lee igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Entonces, en el caso de estas enzimas, van a leer secuencias genéticas que se lean igual en las dos secuencias, o más bien las dos hileras del DNA. Y ahorita lo vamos a ver ya en una imagen. Pero esto es muy importante, van a reconocer estas secuencias palindrómicas. Ahora, estas endonucleasas tienen una función aparte de esto de seleccionar esa información genética que ingresan, sino que también estas enzimas van a proteger a lo que es el DNA bacteriano. Normalmente el DNA de la bacteria, el que es de ella, no el que adquirió, sino que el que es propio, está metilado. El agregar este grupo metilo tiene la finalidad de que estas enzimas no destruyan el DNA bacteriano, porque a fin de cuentas van a destruir secuencias genéticas o van a cortarlas. Entonces, para evitar que sus propias enzimas destruyan a la bacteria, normalmente el DNA de la bacteria tiene varios grupos metilo que lo identifican como propio. Estas endonucleasas, les decía, cuando ingresa material extraño a lo que es el citoplasma bacteriano, cuando es material genético, cuando yo, por ejemplo, le estoy metiendo un gen que quiero que lo incorpore, lo va a seleccionar. Si no reconoce esa secuencia palindrómica, lo va a destruir. ¿Ok? Por eso se menciona que es como una especie de mecanismo de defensa. Detectan. Ese DNA sí se puede incorporar, lo integro. No se puede incorporar, lo destruyo. Pero repito, no va a destruir a su propio DNA porque este DNA tiene varios grupos metilos, ¿sí? Que lo van a ayudar a diferenciar. Estas enzimas de restricción son muy utilizadas en ingeniería genética. Yo les digo, bueno, vamos a meterle a una bacteria un gen para que me produzca una enzima, una hormona, un colorante. Voy a utilizar una enzima en particular. Estas enzimas son producidas por bacterias, ¿sí? Las que utilizamos en ingeniería genética son bacterianas y normalmente tienen un nombre. Una de tantas, ¿sí? Es la EcoR1. El nombre nos indica de dónde proviene. La E es que es del género Escherichia, CO de la especie coli, R de la cepa de Escherichia coli de la cual se obtuvo, que fue la cepa RB13. Y 1 porque fue la primera endonucleasa que se obtuvo de esta cepa, la EcoR1, ¿sí? Cada una de estas enzimas va a cortar una sección o va a incorporar una sección o un gen en particular. Van a reconocer lo que es una secuencia genética específica. ¿Ok? Vamos a ver este ejemplo.
Les decía que en el caso de estas enzimas van a reconocer secuencias palindrómicas. Si nosotros checamos, ¿sí? Esto no es como la palabra, sino que esta secuencia se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, ¿sí? En las dos cadenas. Este es el límite de la enzima, entonces la enzima va a cortar únicamente donde encuentre estas secuencias. Está delimitando el gen, que es el que queremos incorporar, ¿ok? Entonces, para el caso de este tipo de enzimas, de las enzimas de restricción, se dice que los cortes que hacen son adhesivos. ¿Qué es esto de un corte adhesivo? Vamos a imaginar que esto es un rompecabezas, ¿sí? Entonces, si un rompecabezas tiene los bordes rectos, ¿qué sucede con las piezas? ¿Se mantienen unidas o no? No, porque No. encajan. No, no hay algo que las una. En un rompecabezas tenemos diferentes siluetas que van embonando entre sí para darme una imagen, pero esto si yo lo levanto queda fijo. Bueno, en el caso de lo que son estas enzimas, igual van a ser estos cortes que se denominan adhesivos, ¿sí? ¿Para qué? Para que esto pueda permitir que se incorpore fácilmente a el cromosoma, por ejemplo, bacteriano. ¿Ok? Entonces, estas enzimas de restricción van a ser estos cortes adhesivos. Una vez que se hace este corte, se detecta en qué parte de la secuencia genética del DNA bacteriano se puede incorporar y ahí se agrega, se pega. Les decía, es como si fuera un rompecabezas. Esto lo hacemos, o se hace más bien dicho, a nivel de ingeniería genética para, por ejemplo, diseñar un plásmido. Los plásmidos se diseñan. No los obtengo de la bacteria y los modifico, no, yo los voy a diseñar. Yo voy a elegir genes que se puedan unir entre sí, pero que me ayuden a saber si esa bacteria, por ejemplo, en este caso, si me está sintetizando o me va a sintetizar esa proteína, esa enzima, esa hormona, etcétera. Normalmente en lo que es el diseño del plásmido, muchas veces se incorpora un gen que es para la producción de algún pigmento. ¿Para qué? Para que cuando la bacteria crezca en un medio de cultivo me produzca un pigmento a lo mejor de color azul. Si me está produciendo ese pigmento, quiere decir que la bacteria incorporó la información genética que yo puse en ese plásmido. Por lo tanto, esa bacteria sí me está produciendo, me va a producir la hormona que quiero, la enzima, la vitamina, el colorante, etc. Repito, estas enzimas de restricción son muy utilizadas en lo que es ingeniería genética para incorporar genes a los microorganismos. ¿Ok? Entonces ya, por último, pues nada más vamos a ver un pequeño video de cómo es que se da esto. Les decía, son secuencias palindrómicas las que van a reconocer estas enzimas de restricción. Este no tiene subtítulos, déjenme lo silencio. Está todo en inglés y aquí ya vamos viendo. Entonces les decía que van a reconocer secuencias palindrómicas de lo que es la doble cadena. Y es donde la enzima, en este caso, pues la que les mencioné, la EcoR1, va a actuar, va a cortar ese segmento. Aquí, bueno, les va diciendo, ¿no? Que es la secuencia palindrómica, que es el igual de derecha a izquierda que izquierda a derecha.
Ahí está el corte que les decía que es un corte adhesivo. Para que cuando se vuelva a dar la unión sea mucho más fácil y no como sería un corte recto, que es más difícil que se dé la unión. Y bueno, ya las ligazas, ¿no? Las que van a encargarse de unir. Si yo lo que hice fue unir o meter aquí un gen para la producción de un pigmento, se va a dar. ¿Ok? Aquí se ve, pues les ponen colores distintos, ¿no? Ya es un gen diferente. Y les decía que en el caso de que estas secuencias no sean reconocidas por estas endonucleasas, la bacteria lo que va a hacer es destruirlas. ¿Sí? Esa información genética no se va a incorporar a el DNA de toda la bacteria. ¿Ok? ¿Dudas en cuanto a lo que es enzimas de restricción? No, profesora. ¿Ninguna? ¿Todo claro? Sí, doctora, todo claro. Bueno, entonces el siguiente jueves, repito, les voy a hacer una actividad o les voy a poner una actividad referente a este tema. Empezamos con lo que es la unidad 7, que corresponde a la relación hospedero-bacteria. ¿Ok? Vamos a ver en este tema qué tiene el organismo para defenderse y qué tiene la bacteria para atacar. Ya de la bacteria vimos algunas de las estructuras que están involucradas en lo que es el daño hacia ciertos tejidos o la fijación hacia ciertos tejidos. Bueno, ahorita en este tema veremos de qué más se ayuda la bacteria para ocasionar procesos infecciosos. ¿Ok? Permítanme tantitito. Ya, perdón. Entonces, vamos a ver qué es lo que tiene el organismo para defenderse. Les decía qué es lo que tiene la bacteria, aparte de sus estructuras para ocasionar daño. En la primera parte nos vamos a referir a lo que es el hospedero, que lo van a encontrar ustedes como hospedador, como huésped en bastantes documentos, en bastante bibliografía. Se refiere básicamente a lo mismo. Hospedero, hospedador, huésped va a ser aquel que va a alojar a un parásito. Ojo, aquí el término parásito no se refiere forzosamente a los parásitos que conocemos, ¿no? Los que causan sarna o los que causan infecciones intestinales, por ejemplo, sino que parásito se va a referir a aquellos microorganismos o seres vivos que viven en asociación permanente con hospedadores y a expensas de los mismos. ¿Sí? Si yo hablo, por ejemplo, en el caso de parásitos, de una tenia, pues la tenia o la famosa solitaria se nutre de lo que nosotros consumimos. ¿Ok? Pero si nosotros hablamos también de este término de parásitos, pues la microbiota que tenemos en diferentes partes del organismo entrarían en esta clasificación, porque están en asociación permanente con nosotros. Viven gracias a nosotros.
Pero la diferencia es que unos no van a causar enfermedad y otros no. ¿Ok? Entonces, entre los que no causan enfermedad, pues tenemos a todos aquellos considerados saprófitos. ¿Ok? Estos van a obtener su nutriente, por ejemplo, los que tenemos a nivel intestinal, a partir ya de la degradación del alimento. El alimento dentro de un organismo pues es degradado poco a poco por una serie de enzimas, una serie de sustancias que van a hacer que se permitan, que se absorban nutrientes a nivel intestino delgado. Pero ya a nivel intestino grueso, pues lo que está pasando ya no le sirve al organismo. Entonces, el tipo de bacterias que se encuentran ahí se van a estar nutriendo de esta materia orgánica que para nosotros ya no es útil, pero para ellos sí. ¿Ok? También en lo que es la naturaleza, pues tenemos varios hongos, microorganismos, bacterias, plantas, que son saprófitas de otros, puede ser de plantas, puede ser de lagos, etcétera. Estos saprófitos habitualmente están en simbiosis, ¿ok? Habitualmente. Como microorganismos que se encuentran a nivel de la microbiota, pues nos van a ayudar porque van a producir sustancias químicas para impedir que otras bacterias se implanten. ¿Ok? En el caso de la naturaleza, pues bueno, el que haya ciertos microorganismos, que haya algas, etcétera, en ciertos lugares, favorece que se desarrolle una, algunos árboles, algunas plantas muy en particular, ¿sí? Se están ayudando entre sí. Así que uno le proporciona los nutrientes y el otro le crea el ambiente propicio para poder crecer. Cuando nosotros hablamos de que se rompe esa simbiosis, es cuando ya hablamos de un microorganismo patógeno. El microorganismo patógeno veremos que puede ser aquel que es capaz por sí solo de producir enfermedad o que aprovechando de que se rompió esa simbiosis comienza a proliferar. ¿Ok? Vamos a hablar más adelante de lo que son los patógenos oportunistas. Entonces, aquí es muy importante que entendamos o que vayamos ubicando estos términos porque les decía, esto, o bueno, más bien les digo, esto es la base para entender por qué ciertas infecciones van a estar relacionadas con, por ejemplo, condiciones ambientales, con cambios en la alimentación. De la importancia de que en una historia clínica se haga muy a detalle para detectar la causa principal, ¿sí? O al menos tener la sospecha de cuáles podrían ser las causas que originaron ese proceso infeccioso. ¿Ok? ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí, doctora. Bueno. Aquí no es que se las aprendan de memoria estas definiciones, nada más que puedan diferenciar e identificar. También durante la explicación de los géneros yo hablaré de factores de patogenicidad y virulencia. ¿A qué se refiere esto? Si ven ustedes la definición de ambos, solamente hay una diferencia en realidad. Patogenicidad dice capacidad de un microorganismo de ocasionar una enfermedad. Microorganismos que son patógenos son aquellos que por sí solos causan enfermedad. Pero esa enfermedad, qué tan grave sea, va a depender de sus factores de virulencia. Y en el caso del factor de virulencia, es algo cuantificable de ese agente infeccioso. Si yo hablo de bacterias, ¿qué puedo cuantificar? Pues si tiene cápsulas, si tiene fimbrias, si tiene flagelo, estructuras que les dije. Si las pierde la bacteria, no se muere, pero si las posee, van a ser estructuras que le van a conferir una mayor capacidad de originar daño. Esos son factores de virulencia. Otro factor de virulencia es la producción, por ejemplo, de toxinas.
A lo mejor la bacteria no tiene una gran variedad de estructuras que la puedan ayudar a defenderse por esa parte, sino que se defiende u ocasiona enfermedad a través de la producción de toxinas. Eso es algo que sí puedo cuantificar. ¿Produce la toxina o no produce la toxina? Entonces, una bacteria, entre más factores de virulencia tenga, va a ser una bacteria mucho más patógena. ¿Sí se entiende la diferencia entre estos dos términos? Sí, profesora. Uh-huh. Bueno, portador, ¿sí? Ahora sí que como algunas de estas palabras, pues con esta pandemia yo creo que se han familiarizado, o a lo mejor las han escuchado ahí y no les han quedado claras. Cuando nosotros hablamos de un portador, puede ser una persona, nosotros como médicos, o un animal que puede estar llevando al microorganismo y a lo mejor no presenta la signología característica. Pero que si entra en contacto con un animal susceptible o con otra persona susceptible, pues esta persona la va a contagiar y ellos son los que van a manifestar la enfermedad. ¿Okay? Yo creo que ahorita, bueno, con el coronavirus es algo que hemos visto, ¿no? O supimos algún caso de que alguien se fue a visitar a unos amigos, regresó, no presentó nada, pero era portador del virus y llegó a su casa, no tomó medidas de bioseguridad básicas y contagió a alguien de su familia y desafortunadamente esa persona falleció. A lo mejor esa persona que falleció no había salido de su casa, no había pisado ni siquiera el exterior de la misma. Alguien funcionó como un portador. Entonces el portador muchas veces no está manifestando la enfermedad. A nosotros en medicina veterinaria tenemos ese problema. De ahí que los animales cuando ingresan a una explotación se tienen que cuarentenar, se tienen que aislar, se tiene que identificar que sean libres de ciertos microorganismos para posteriormente hacerlos convivir con toda la población. Porque si no, ese animal, si llega a ser portador de una infección de una alta mortalidad, cuando ingrese, va a matar una gran cantidad de animales, a pesar de que él no esté desarrollando la enfermedad. También otra que ahorita en algunos lugares la mencionaron, en otros no, los fomites. ¿Qué nos dijeron al inicio de esta pandemia? Desinfecten todo lo que ingrese a su casa, desinfecten. ¿Por qué? Pues porque el virus puede sobrevivir tanto tiempo en metal, en metal, en cartón, en pel, etcétera. Los fomites son todos estos objetos que pueden llegar a transmitir patógenos, ¿sí? Si yo hablo de una explotación, pues todos aquellos viveros, todos aquellos comederos. Si, por ejemplo, estoy con equinos y se cepilla a estos equinos, esos cepillos pueden ser fuente de infección, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden funcionar como fomites. Hay microorganismos que pueden mantenerse vivos un periodo de tiempo en estos objetos inanimados. Vectores. Ser vivo que puede transmitir o propagar una enfermedad. ¿Me pueden mencionar ejemplos de vectores? ¿Podría ser una garrapata? Una garrapata. ¿Qué más? Mosquitos. Mosquitos. ¿Qué Una más? pulga. Las pulgas. ¿Qué más? Igual nosotros mismos, ¿no? No, nosotros seríamos portadores. Ah, sí, cierto. Vectores. Moscas. Moscas. Cucarachas. Cucarachas. ¿Sí? Generalmente los vectores tienden a ser insectos. Moscas, garrapatas, pulgas. Ellos no manifiestan la enfermedad, no la van a desarrollar. En algunos casos, por ejemplo, en parásitos, pueden ser parte del ciclo biológico del parásito. Que es decir, que una parte del desarrollo de ese microorganismo se da
en esa pulga, en esa garrapata, y luego cuando ingresa a otro animal es donde termina su ciclo. Pero si hablo de bacterias, pues hay bacterias que las garrapatas pueden transmitir fácilmente. La garrapata no manifiesta o no va a desarrollar esa enfermedad, solamente sirve de vector. Pero ojo, aquí en los vectores también van a estar involucrados aquellos animales que consideramos fauna nociva. Aves. En lo que son las explotaciones, lo que tratamos de evitar es que se formen nidos de palomas, de tortolitas, etcétera, de gorriones. ¿Por qué? Porque esas aves, ¿sí?, pueden ser portadoras de algún microorganismo. Y están funcionando como vector porque le están llevando de un lado a otro. Eso es lo que caracteriza a los vectores, lo están llevando de un lado a otro. Si yo hablo de ratas en una explotación también es fauna nociva. Y estas ratas pueden pasar de esa instalación y pueden llegar a las casas, o pueden llegar a centros urbanos, etcétera. Entonces, en estos vectores, repito, principalmente se considera a lo que son insectos, pero también lo que para nosotros es fauna nociva puede actuar como vector. No están desarrollando la enfermedad, solamente están llevándola y propagándola. Ahora, las infecciones, ¿sí? En las infecciones, pues estamos hablando de que es un microorganismo el que causó esa enfermedad.